Dios les bendiga, Dios les guarde, y en esta tarde vamos a tratar de traer un estudio de la palabra del Señor bajo el tema de la gran tribulación. Y vamos a empezar haciendo una oración para que el Señor nos ayude en este propósito. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, te damos adoración y alabanza, Señor, porque tú eres merecedor de todo eso, Señor. Tú nos has dado nuestra vida, Señor. Tú has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Y en este momento, Padre, nos presentamos para que tú tomes el control de nuestras mentes, Señor, de nuestros corazones, Señor. Y que no sea la palabra mía, Señor, sino que sea tu palabra la que sea enseñada aquí en esta tarde, Señor. Tenemos hambre y sed de tu palabra y de las cosas que tú ofreces, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, en esta noche quería hablar sobre un tema que posiblemente está en estos días bastante, que se habla mucho, que se discute mucho, porque ha surgido esta pregunta y una hermana, la cual amo mucho, que vive en el estado de la Florida, que fue miembro de nuestra iglesia en Puerto Rico, me llamó una tarde para hacerme esta pregunta y yo me había hecho la pregunta también. Y yo pienso que muchos de nosotros nos estamos haciendo esta pregunta dada la circunstancia de lo que estamos pasando en estos días, que es un tiempo sumamente difícil. Y la pregunta es la siguiente: ¿estamos ya viviendo en la gran tribulación? Póngase a pensar en base a lo que nos habla la palabra del Señor. Toda pregunta que nosotros nos hagamos tiene que ser contestada en base a lo que enseña la palabra del Señor. Esta es nuestra guía. Esto es el lugar donde vamos a encontrar la respuesta para todas nuestras preguntas. Y la pregunta, vuelvo y repito, es: ¿estamos ya viviendo en los días de la gran tribulación? Porque estamos viendo unas cosas sumamente impresionantes y se está hablando inclusive de que se le va a poner una vacuna a la gente, y nosotros estamos, ¿cómo se llama esto? A la defensiva. Y esa vacuna, ¿de qué se trata? Porque cuando usted me dice a mí que están regalando las vacunas y ahora resulta que las vacunas las está regalando una persona que es sumamente conocido por su idea de que la población del mundo hay que bajarla porque es demasiado mucha gente. Ahora esa persona, que estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de ese gran filántropo, y ese hombre está diciendo que está ahora mismo en el proceso de preparar una vacuna para quitar los efectos del coronavirus. Hermano, y a mí, como a muchos de ustedes, nos saltan rápido las alarmas, decimos: ¿y qué está pasando? Amén. Pero vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué en la Biblia nos habla, qué nos dice acerca de posiblemente un tiempo como este que estamos viviendo, cómo la iglesia debe actuar, cómo debe reaccionar, qué es lo que Dios espera de nosotros. Y vamos a buscar en la palabra del Señor una porción bíblica que se encuentra, amén, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 12. Alabanzas al Señor. Dice la palabra del Señor: porque, hermanos, vosotros sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue... Perdón, estoy leyendo en Primera de Tesalonicenses. Dije Segunda de Tesalonicenses. Ahora sí. Perdone la confusión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de verso 1 al 12, dice: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. Quiero mencionarles que esta carta fue escrita
por el apóstol Pablo por un mensaje que le llegó diciendo que en esta ciudad, en esta iglesia que estaba en esta ciudad de Tesalónica, se estaba corriendo la voz de que ya el Señor estaba cerca y que ya quedaba poco para la venida del Señor. Pero entonces Pablo le escribe esta carta con el propósito de darle tranquilidad, que se estuvieran tranquilos, que no se desesperaran, hermano, porque la gente tiende a caer en momentos de pánico con mucha facilidad. ¿Ve? Si usted se pone a ver las noticias todos los días y siempre está mirando, ¿y cuántos murieron hoy? ¿Y cuánto va la cantidad allá? ¿Y cómo va allá en el otro sitio? Hermano, y eso se presta para ir aumentando el desasosiego y el pánico. Pero mire cómo la palabra del Señor nos habla. Amén. Dice el verso 3, no os engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es este hombre? El que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios haciéndose parecer a Dios o haciéndose parecer Dios. Bien, el apóstol Pablo aquí nos da dos claves. Clave número 1, no puede venir el día del regreso del Señor hasta que, primero, antes de que venga la apostasía. Pero si usted ve cómo está la situación en términos espirituales, en términos de enseñanza de la palabra del Señor, hermano, estamos viviendo tiempos de apostasía. Esta parte sí se cumple. Amén. ¿Hay apostasía en la tierra ahora mismo? La hay. Y la hay grave. Hermano, hay mucho problema en términos de la enseñanza de la palabra del Señor, en términos de las doctrinas bíblicas. Hay un problema grandísimo, hermano. Las iglesias están siendo infiltradas por un montón de tipos de enseñanzas falsas. Y hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, personas que dicen ser, que hablan de parte de Dios y realmente no están hablando de parte de Dios, están hablando de parte de ellos. Y la palabra entonces nos muestra que en ese tiempo de grande apostasía, pues se iban a levantar muchos falsos cristos, se iban a levantar falsos maestros, y vamos a leer ya mismo unas porciones de la palabra donde nos da otros detallitos. Pero la parte que dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que, y coja este detalle como una manera de identificar este personaje al cual le llamamos el anticristo. Tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Eso es una profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, que lo vamos a discutir ya mismo, hermano, de algo que va a suceder que todavía no ha sucedido. Por lo tanto, entonces entendemos que si todavía no se ha manifestado este hombre de pecado, pues entonces falta un elemento bien importante para identificar lo que sería, lo que empezaría lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Y vamos entonces a seguir leyendo, porque vamos a seguir leyendo hasta el verso 12. El verso 5 dice, ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis qué es lo que le impide ahora para que a su tiempo se manifieste. O sea, él no se ha manifestado todavía porque hay algo que le impide. Algo que está fuera del control de él. Amén. Miren una cosa, hermano. Sabemos que Satanás tiene poder. Pero ¿sabe qué? Dios tiene más poder que Satanás. Amén. Así que, aun cuando este mundo en que estamos viviendo está bajo el control del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, sin embargo, él tiene sus limitaciones. Porque también en este mundo hay algo que le impide, que es lo que vamos a hablar ahora. Amén. El verso 7. Porque ya se obra el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora impedirá hasta que sea quitado de en medio.
Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Y vamos a tratar de identificar qué es lo que impide. Pues ¿sabe lo que impide? La iglesia del Señor. La iglesia en cuyos medios está el Espíritu Santo obrando. La iglesia es un impedimento que no deja que el anticristo por fin tome el control de la tierra como él quisiera tenerlo y como eventualmente lo va a tener. Pero lo va a tener porque el que impide será quitado, dice aquí. Amén. Y el verso 9 dice: a aquel cuya venida será según la operación de Satanás con toda potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, fíjese bien esto. A muchas personas le choca esto. Amén. Y le voy a explicar por qué. Mire lo que dice el verso 11. Por tanto, pues enviará Dios en ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira. Y siempre decimos, pero Dios no puede hacer eso. ¿Cómo Dios va a mandar un engaño para que la gente crea a la mentira? Pues ¿sabe por qué Dios va a hacer eso? Y Dios lo puede hacer. Él es todopoderoso. Él hace como Él crea. Y ninguno de nosotros puede darle un consejo a Dios. Ni Él va a venir a preguntarnos a nosotros qué debe hacer Él. Él es Dios y nosotros somos sus hijos, sus criaturas. Amén. Dice el verso 11. Por tanto, pues enviará Dios en ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Pues ahí está la respuesta, hermano. Cuando las personas rechazan la verdad, la desprecian, la menosprecian, la rechazan, la quitan de su vida, entonces viene que un engaño y viene una mentira. ¿De parte de quién? Pues la manda Dios mismo. Hermano, pero ¿cómo usted va a decir que Dios hace eso? Dios hace eso. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. Yo quisiera que fuera de otra forma, pero yo no puedo cambiar la Biblia. La Biblia me cambia a mí. Esa es la manera que tenemos que nosotros entender esto. Hermano, nosotros hemos venido para que la palabra de Dios nos cambie. No para que nosotros la cojamos y la modifiquemos al gusto nuestro. Porque ¿quién de nosotros tiene la sabiduría de Dios? Nadie. Así que hemos leído que verdaderamente viene un anticristo. Pero hay algo que le impide el estar y que ese hombre se manifieste. Y es que la iglesia todavía está en la tierra. Pero estamos hablando acerca de la gran tribulación. Inmediatamente la iglesia sea levantada al cielo, empieza ese periodo terrible de la gran tribulación. Ahora, la iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de un levantamiento de la iglesia. Pues vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el libro anterior, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Los versos del 15 al 18. Yo le voy a pedir a mi esposa, la hermana Heidi, que por favor nos lea esa porción bíblica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos del 15 al 18, por favor, léelo. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya, porque el mismo Señor, con algazara, con voz de alcáncer, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Usted escucha como ella lee la palabra, pero ella está leyendo la misma versión que tengo yo, es la Reina Valera de 1865. Por eso que usted escuchará alguna otra palabra que no se parece a la del 60, que probablemente es la que usted está usando.
Esta palabra que ella acaba de leer, hermano, nos habla claramente de un arrebatamiento. Amén. Es un evento profético. Es algo que estamos esperando toda la iglesia. Por lo menos gran parte de la iglesia lo estaba esperando, pero no sé qué ha pasado en los últimos años, como que eso ha ido mermando, según han ido variando unas enseñanzas, unas doctrinas bíblicas que han sufrido modificaciones. Pero vamos a agarrarnos, vamos a mantenernos firmes en lo que nosotros creímos al principio, que es lo que nos enseñaron aquellos siervos y siervas del Señor que nos fueron tutores, que fueron los que nos trajeron a los pies del Señor. Y estamos leyendo en ese capítulo 4, verso 15, dice el apóstol Pablo, dice que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Amén. Algo va a suceder, pero primero no vamos a hacer lo que estemos vivos. Y fíjense que interesante, el apóstol Pablo se incluyó en el grupo de los que están vivos. Él pensaba que el regreso del Señor iba a ser en los días de él. Por eso mire lo que dice aquí: no seremos delanteros a los que durmieron ya, refiriéndose a los que han muerto en el Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña que los que mueren en Cristo duermen. O sea, eso no es la muerte, ellos van a ser despertados. Amén. Y dice el verso 16, porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, vuelve y se incluye en el grupo. ¿Usted se está incluyendo en ese grupo? Pues yo me estoy incluyendo en ese grupo. Yo creo que el Señor viene pronto. Y cuando suceda esto, nosotros vamos a ser transformados. Mire lo que dice aquí. Los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados. Amén. Arrebatar quiere decir llevarse algo súbitamente, con fuerza. Amén. Es algo que a lo mejor no lo esperamos en un momento dado y de pronto sucede. Somos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, siempre con el Señor. Ahora digo yo, si nosotros vamos en ese momento a volver a descender a la tierra para establecer reino con el Señor en la tierra, pues ¿para qué nos lleva al aire? Pues que descienda ahí y nos quedamos acá abajo. Eso es una forma de pensar mía. Yo creo que si nos somos arrebatados y llevados en las nubes es porque vamos a seguir hacia arriba con el Señor. Pero usted sabe y yo sé también que este cuerpo nuestro no soporta un viaje por ahí por la atmósfera y de pronto hay una parte donde ya no hay aire, ya no hay oxígeno. ¿Cómo vamos a sobrevivir por ahí para arriba? Pues porque nuestros cuerpos van a ser transformados. Amén. Y dice el verso 18, por tanto consolaos los unos a los otros en estas palabras. Esta carta se escribió a esta ciudad, a este pueblo, a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, por causa de que ellos estaban viviendo un tiempo muy difícil de persecución, de muerte y de muchas situaciones duras. Sin embargo, cuando Pablo le escribe esto, se lo está escribiendo para que se consuelen. Dice, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hermano, Dios quiere que usted y yo estemos tranquilos, confiados en Él. Nosotros sabemos que estamos viviendo días difíciles. Lo sabemos, todos lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Que con nosotros está el Señor. Aunque la barca se esté moviendo y aunque la tormenta esté, hermanos, moviendo y echando agua dentro de la barca nuestra está el Señor. Amén. Esa barca no se hunde, hermano. Porque usted está confiado en ese que está ahí con usted. Quiere decir, hermano, en cuanto a la pregunta, ¿estaremos viviendo en la gran tribulación? Pues por estas porciones bíblicas que yo acabo de leer, entiendo yo, hermano, que nosotros estamos seguros en las manos del Señor. Tan seguro y tan seguro que Él está hasta dispuesto. Si no hubiese, y no va a haber un lugar en la tierra donde sea seguro estar. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Pues nos mueve de la tierra, nos quita de aquí. Hermano, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Pues vamos a buscarlo. Amén.
Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, y le voy a pedir también a mi hermana Heidi que me lo lea. Esto es parte del mensaje que el Señor le mandó a la iglesia de Filadelfia, refiriéndose a una época que iba a vivir la iglesia, una época muy difícil. Capítulo 3, verso 10. ¿Cómo dice? Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo, mundo, para probar a los que moran en la tierra. Amén. Mire, parte del mensaje a esa iglesia de Filadelfia, amén, es que se le dijo, va a venir un momento donde todo el mundo, amén, aquí dice sobre el universo mundo, todo lo creado por Dios, amén, pero básicamente aquí en la tierra, porque es donde estamos viviendo nosotros, iban a ser probados, dice, para probar a los que moran en la tierra. Son momentos, hermano, de gran tribulación, donde no habrá un lugar seguro donde esconderse, donde guarecerse, donde uno puede decir, pues vámonos a este país, que allí sí que no va a pasar nada. No, en todos los países, cuando son juicios apocalípticos, son juicios que van a llegar a toda la tierra. Cuando el Señor derramó las 10 plagas sobre la nación de Egipto, había un lugar en Egipto donde las plagas no llegaban, por lo menos las últimas 7. Las primeras 3 sí, pero las últimas 7 plagas, en un lugar se llamaba Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Allí las plagas no llegaban, hermano. Amén. Si uno quería estar seguro de alguna forma, pues tenía que irse allí donde era seguro. Pero esto que viene ahora, no hay un lugar seguro en todo el mundo. Y como el Señor nos ama, y dice la palabra que no hemos sido puestos para ira. Nosotros no hemos sido puestos para ira, porque hemos rechazado todo lo que representa el mundo y todo lo que ofrece el mundo, lo hemos rechazado por amor al Señor. Pues entonces somos del Señor. Y dice ese verso, vuelvo y lo leo, ese verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué palabra es esa? Pues la palabra de Dios, hermano. Hay un pueblo, hay una iglesia que ha guardado la palabra de la paciencia del Señor. Quiere decir, ¿por qué dice paciencia? Porque, hermano, ciertamente, cuando usted guarda la palabra de Dios, requiere que usted desarrolle el fruto del Espíritu. Porque no es fácil. Usted va a encontrar oposición, va a encontrar persecución. El Señor lo dijo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Usted no quiere persecución? Pues entonces usted no quiere la salvación de su alma. Amén. Y usted podrá decir, bueno, alguien por ahí, bueno, yo quiero la salvación, pero sin persecución y sin problema. Pues esa no es la que Dios ofrece. Pero aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la tentación que ha de venir sobre el mundo, sobre todo el universo mundo, para probar a los que moran en la tierra. Ok. Cuando la Biblia dice, yo te guardaré de la hora. Si hubiese dicho, yo te guardaré en la hora, quiere decir que donde quiera que tú estés pasando la tribulación y la prueba, Él te guarda en ese sitio. Pero cuando dice te guardaré de la hora, es que te va a quitar de allí. Te va a remover. Te va a llevar a un lugar seguro. Amén. Eso es bien importante, porque esto no fue un accidente que se escribió de esta forma. Esto se escribió así porque esto fue lo que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir esto. Y dice, amén, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo, sobre todo el universo mundo, para probar a los que moran en la tierra. Quiere decir, hermano, que hay una promesa de Dios de guardar a los de Él. Y si, por ejemplo, usted ve a los jóvenes hebreos que fueron echados en un horno de fuego, pues allí se metió el Señor y los guardó allí dentro. ¿Me entiende? Pero Él puede hacer eso, diría, pues yo me meto en el problema contigo, me meto en el horno de fuego contigo. Pero cuando la palabra dice, te sacaré de, o sea,
Serás guardado de la hora de la prueba, del momento de la tribulación. ¿Por qué Dios hace eso? Porque la iglesia no está puesta para ira, para juicio. Amén. Muchos cristianos han muerto por su fe, obviamente, sí. Pero estamos hablando de un tiempo que viene, hermano. Y ese tiempo que viene, si vamos a buscar a Jeremías 37, mire cómo la Biblia le llama ese tiempo. Jeremías, voy a pedirle también a mi hermana Heidi que lo lea, por favor. Ay, porque grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Bien, estamos hablando, hermano, de un tiempo que la Biblia le llama el tiempo de angustia para Jacob. Y yo pregunto, ¿y quién es Jacob? Pues Jacob es Israel. ¿Y por qué Israel y la iglesia no? Porque viene un tiempo, hermano, que es parte de una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27. Vamos a buscarlo. Por favor, léelo, Heidi. Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa del ala de las abominaciones vendrá asolamiento hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. Léete también, no te vayas, léete también Mateo 24, 15. Yo quiero que vean algo. En el libro de Daniel, en ese capítulo 9, habla sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y esa profecía de las 70 semanas de Daniel, cuando usted lo empieza a leer, el ángel le está diciendo a Daniel que esto es lo que, estas 70 semanas, que no son 70 semanas normales, son 70 semanas de años. ¿Ah? Cada día es un año. Es el tiempo y es el proceso por el cual el pueblo de Israel volverá a estar delante de la presencia de Dios nuevamente. Y de esas 70 semanas, faltan por cumplirse la última semana, que son 7 días, pero realmente son 7 años. Y en nuestro Señor Jesucristo sobre eso también. Léelo por favor en Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Ok, quiero que vean algo. Cuando Jesús lo dice, habla del lugar santo. ¿El lugar santo dónde está? Dentro del templo, ¿no? Amén. Y cuando vemos esa misma cita bíblica, pero en Daniel, lo que dice es alabanzas al Señor. 9:27. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Fíjese, está hablando de una persona que ya se ha manifestado abiertamente y que ya está funcionando en el mundo y que el templo de Jerusalén está ya construido y se estaban ya haciendo los sacrificios, se estaban haciendo todos los ritos que habían establecido en la ley de Moisés. Ahora de pronto esa persona detiene los sacrificios y se mete al lugar santo, dice Jesús. Amén. Quiere decir, hermano, que todavía para que se empiece a cumplir eso tendría que construirse el templo en Jerusalén y ese templo todavía no está hecho. Todo lo que hemos estado hablando nos está llevando a la idea de que en relación a la pregunta, ¿estamos viviendo ya el tiempo de la gran tribulación? Pues no lo estamos viviendo. Esto que estamos viviendo es principio de dolores, que son cosas terriblemente malas. ¿Por qué no ha empezado la gran tribulación? Pues porque todavía la iglesia está aquí. ¿Y por qué está la iglesia aquí? Porque todavía no se ha cumplido el arrebatamiento.
Y vuelvo y le digo, toda la vida, desde que yo empecé a servir al Señor en el año 77, con la edad de 24 años, a mí se me enseñó y se me dijo en los eventos proféticos que habían de cumplirse, que el próximo evento profético que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, también conocido como el rapto. Y la iglesia del Señor, mucha gente ha vivido y hasta ha muerto esperando ese acontecimiento. Pero ese acontecimiento se cumplirá tarde o temprano, se cumplirá algún día. Amén. El que usted vea que se tarda y que no acaba de venir, no quiere decir que ya no viene. Es que Dios tiene misericordia con aquellas personas que no tienen conocimiento del Señor para que también sean salvas. Amén. Si alguien le enseña a usted y le dice, eso ya se suspendió, eso lo eliminaron y nosotros ahora nos toca arreglar el mundo para que cuando el mundo esté arregladito y bien preparadito, entonces el Señor va a venir a tomar posesión. El Señor no va a venir bajo esas circunstancias. El capítulo 2 de Daniel, cuando usted ve en el sueño que vio Nabucodonosor y la interpretación que le da Daniel de la sucesión de imperios mundiales, usted ve que lo que cae en los pies, que es el último gran imperio mundial que todavía no se ha levantado. Los 10 dedos representan 10 regiones del mundo, no son 10 países de Europa. La Unión Europea tiene 20 y pico de países ya. O sea que no son 10 países de Europa, son regiones del mundo que se van a unir entre ellas para hacerle el trabajo más fácil al anticristo. Pues esas 10 naciones se van a unir. Y dice la Biblia, Daniel, que se juntan pero no se mezclan. Solamente es una manera de unos acuerdos que se llegan, pero verdaderamente entre ellos no están unidos. ¿Y cómo va a ser destruido eso? Por una gran roca que caerá cortada de un monte, no con mano humana, que va a caer sobre esos pies y va a destruir todo eso, hermano. Eso me dice a mí que lo que viene es algo con violencia, algo con fuerza. El Señor no va a venir, ya arreglaron el mundo, hasta que no lo arreglen no voy, pues avancen. No, el Señor va a en cualquier momento. Primero se lleva a la iglesia, que lo hemos estado viendo en la palabra. Estamos 7 años de boda allá arriba en el cielo. Amén. Las bodas judías duraban 7 días. Las de nosotros va a durar 7 años. Gloria a Dios. Vamos a tener la cena del Cordero. Amén. Las bodas del Cordero. Vamos a estar allá gozándonos con el Señor. Mientras acá abajo en la tierra lo que habrá es grande tribulación. Pero ¿quiénes se van a quedar aquí? El pueblo de Israel, Jacob. Dice aquí lo que leímos. Amén. La apretura de Jacob. ¿Cómo fue la palabra que usamos? La angustia. La angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque es un tiempo que falta de la profecía de las 70 semanas, la última semana, que son 7 años, falta ese tiempo. Y la iglesia se fue ya. El que impedía, el que no dejaba que el anticristo se manifestara, ese se fue ya, la iglesia. Y el Espíritu Santo que está en nosotros se va con nosotros también. ¿Y cómo se va a convertir la gente? Pues como se convertían antes en la ley, en el tiempo de Israel, se convertían por obra. Eso dice la Biblia. Me habla de un Zacarías y una Elizabeth que eran justos delante de Dios en el Evangelio de Lucas. Pues si eran justos era porque Dios de alguna manera justificaba y no había Espíritu Santo para ellos. Eso lo tenemos ahora nosotros en el tiempo de la gracia. Ahora, lo que quiero ver es, hermano, en este momento que entendamos algo. Ese tiempo de juicio, ese tiempo de apretura, de todo eso es para el pueblo de Israel. Amén. Nosotros la iglesia ya no vamos a estar aquí. La prueba de que no ha empezado la gran tribulación es que todavía está la iglesia aquí. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 24. Alabanzas al Señor. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el verso 21 y 22. Por favor, léelo, sí. Seguimos hablando de la grande tribulación, la gran tribulación. Escuche esto. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Fíjese, esta que viene
es la peor de la historia de la humanidad. Nunca ha sucedido una cosa como esta, porque siempre ha habido aflicción en zonas del mundo. Allí hay una guerra, allá hay y situaciones así, pero lo que viene va a cubrir toda la tierra. Y mira lo que va a pasar, sigue, léete el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Usted me dice, pero si la iglesia se fue, ¿quiénes son estos escogidos que dice aquí? Hay unos escogidos, hermano. Y hay unos escogidos que son por causa de un concierto, un pacto que Dios hizo con Abraham. Y es con el pueblo de Israel. Esos son los escogidos que está hablando ahí. La iglesia ya se fue. ¿Sabe cuando usted lee el libro de Apocalipsis? Que llega al capítulo 4, el verso 1, y empieza diciendo, sube acá. Y Juan es llevado al cielo. Y cuando llega al cielo, Juan, eso es tipo de rapto, del arrebatamiento. Él sube acá. Capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis. Cuando sube arriba, ve una visión maravillosa de lo que es el cielo. Ve un trono y Dios sentado en ese trono, un arco iris sobre su cabeza, unas luces tremendas, 4 seres vivientes ahí en cada esquina. Y usted dice, pues si esa fue la visión de Ezequiel. Pero ve algo que en la visión de Ezequiel no estaba. Ahora hay 24 ancianos. ¿De dónde salieron esos 24 ancianos? Esa es parte de la iglesia que fue arrebatada. Los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, todos vamos a ser arrebatados y llevados al cielo. Y hay una representación en medio de esos 24 ancianos. Y usted me dirá, ¿y esos 24 ancianos de qué son? Pues usted sigue leyendo Apocalipsis y le voy a dar mi teoría, lo que yo creo que es. Usted sigue leyendo el libro de Apocalipsis y cuando llega al final, usted ve una gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Y esa grande ciudad, gigantesca, tiene 12 fundamentos. Amén. Que son de piedras preciosas. Pero cada fundamento tiene un nombre. Y son los nombres de los 12 apóstoles. Y tiene 12 puertas que son 12 perlas gigantes. Y cada perla tiene un nombre. Los nombres de las 12 tribus de Israel. Y si usted se suma 12 y 12 son 24. Eso es una apreciación mía personal. No se lo puedo confirmar de que sea cierto porque Dios no me lo ha revelado. Pero lo que le puedo decir es que ciertamente en el momento en que aparece Juan en el cielo, aparecen estos 24 ancianos y ahora entendemos que la iglesia está arriba en el cielo. ¿Que se va a salvar gente de la gran tribulación? Sí se van a salvar, pero bajo circunstancias muy difíciles. Primero, ya el Espíritu Santo no estará en la tierra como está ahora. Hay que hacer, el proceso es diferente. ¿Que la sangre de Cristo media? Sí, Señor, media todavía. Pero en ese tiempo habrá 2 predicadores llamados los 2 testigos. Amén. Que muchos se rumorea de quiénes son, pero ahora no vamos a hablar de eso. 2 testigos. Y estos 2 testigos van a predicar, van a hablar acerca de las grandezas de Dios y grandes milagros serán hechos a través de ellos. Después que se los matan y se los llevan al cielo, ahora vienen 144,000 judíos, jóvenes, dice la Biblia, los cuales van a predicar. También van a ser perseguidos, van a ser asesinados, pero habrá un fruto del ministerio de estos 144,000. Ahora viene, Dios envía 3 ángeles a predicar desde el cielo. A ese no lo puede matar. Amén. O sea, Dios no se queda sin testimonio. Siempre habrá testimonio de Dios en medio de la gente, no importa de las circunstancias que haya. Pero yo le puedo decir, como dice el apóstol Pablo, estemos tranquilos, vamos a unirnos más que nunca en términos de buscar más de Dios. Vamos a definirnos si vamos a buscar más de Dios o no. Este es tiempo de definición. Amén. Este tiempo tan difícil, lo que nos está diciendo es,
hay que buscar más de Dios. Hay que olvidarnos de los entretenimientos, hay que olvidarnos de la tanta cosa que nos distrae y que, hermano, hay que buscar más que nunca porque el Señor viene pronto. Y Él viene pronto a buscar una iglesia que esté preparada ya. Amén. Sin mancha y sin arruga. Una novia perfecta. Así que, hermano, es tiempo difícil, pero también es tiempo que vamos a ver la gloria de Dios. Debemos llenarnos de la paz de Dios. Debemos hablarle a los demás. He visto, hermano, cómo de qué manera se está predicando la palabra más que nunca. Mire, hermano, ¿quién me diría a mí algún día que yo iba a estar, amén, predicando por aquí, por estos medios, hablándole a un celular, que es lo que me está mirando ahora? Pero yo sé que detrás hay muchas personas viendo. Pero escuche esto, tenemos que hacer lo que no hemos hecho por el Señor en todo este tiempo, tenemos que empezar a hacerlo ya. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar el mensaje. Porque es tiempo de reflexionar, de despertar. Como diría Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa indecisión? Vamos a definirnos ya, vamos a decidirnos ya, porque el Señor viene pronto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oración. Vamos a hacer una oración. Lo que han estado viendo, o lo que serán. Ven, léelo tú. Retransmisión. No voy a ver. Ven, siéntate. No está bien. Que el Señor les continúe bendiciendo. Han estado viendo una serie de hermanos a través del Facebook. Y la gloria al Señor. Y los queremos dar un pequeño saludo. Juan Ortiz, el pastor, Dios le bendiga, que nos dice: el Rey ya viene. Esa es nuestra esperanza y así es, pastor. Susi, Lilian, Jacqueline, Mano Fernando, Beatriz, Xochi, Besaida, Eunice, Nair, que seguimos orando por ella, y Fortaleza, Verónica, Denise, y todos aquellos que han estado compartiendo y que en la retransmisión pues también estarán compartiendo. Haremos una oración por cada uno de ellos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias, Señor, qué buena es tu palabra. Qué bueno es aprender cada día más, porque a través de ella podemos conocerte más y más. Podemos saber aquellas cosas que tú quieres que hagamos y aquellas que van a suceder y aquello que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a través de estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo, Señor, pero que sabemos que tú estás con nosotros, que no nos dejas solos, Señor. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Señor, si hay alguna situación o necesidad, la ponemos delante de ti para que seas tú obrando conforme a tu poder y a tu misericordia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.